Hola querido amigo, querida amiga, bienvenidos al episodio número 18 de Autobiografía de un Yogi, lectura y comentarios. El día de hoy vamos a leer la tercera parte del capítulo número 12, Los años en la ermita de mi maestro. Un día, mi padre fue a presentar sus respetos a Sri Yukteswar. Sin duda, esperaba oír algunas palabras de elogio sobre mí. Quedó horrorizado al recibir un largo informe sobre mis imperfecciones. El maestro tenía por costumbre contar los defectos más insignificantes con un aire de solemne gravedad. Mi padre vino a verme enseguida. Teniendo en cuenta las observaciones de tu gurú, creí que te encontraría hecho una completa ruina. Mi padre se hallaba entre la risa y las lágrimas. Indignado, fui a buscar rápidamente a mi gurú. Me recibió con la mirada baja, como si fuera consciente de su culpa. Fue la única vez que vi al león divino sumiso ante mí. El momento único fue saboreado al máximo. Señor, ¿por qué me juzgó tan despiadadamente ante mi padre? ¿Fue justo? No volveré a hacerlo. El tono del maestro era de disculpa. Me desarmó instantáneamente. Con qué prontitud admitió el gran hombre su error. Aunque no volvió a alterar la paz mental de mi padre, el maestro continuó diseccionándome implacablemente donde y cuando quiso. Con frecuencia, los discípulos nuevos se unían a Sri Yukteswar en su exhaustiva crítica a los demás. Sabios como el gurú, modelos de discernimiento intachable. Pero quien toma la ofensiva no debe estar indefenso. Los mismos estudiantes criticones se daban rápidamente a la fuga tan pronto como el maestro disparaba públicamente en su dirección algunas saetas de su analítico carcaj. La tierna debilidad interior, que se revuelve ante el más leve toque de censura, es como las partes enfermas del cuerpo, que retroceden incluso ante el trato más delicado. Este era el divertido comentario de Sri Yukteswar con respecto a quienes salían corriendo. Hay discípulos que buscan un gurú hecho a su imagen. Tales alumnos se quejaban con frecuencia de no entender a Sri Yukteswar. Tampoco comprendes a Dios, contesté yo en una ocasión. Cuando un santo te resulte claro, serás un santo. Entre los trillones de misterios que respiran cada segundo el aire inexplicable, ¿quién se aventurará a pedir que la naturaleza incomprensible de un maestro sea captada instantáneamente? Llegaban estudiantes y generalmente se iban. Quienes ansiaban un sendero de armonía empalagosa y reconocimiento cómodo, no lo encontraban en la ermita. El maestro ofrecía refugio y guía para siempre, pero muchos pedían también un mezquino bálsamo para el ego. Se marchaban prefiriendo las innumerables humillaciones de la vida a la humildad. Se marchaban prefiriendo las innumerables humillaciones de la vida a la humildad. Los resplandecientes rayos, la abierta y penetrante luz del sol de la sabiduría eran demasiado poderosos para su enfermedad espiritual. Buscaban maestros menores que, dándoles sombra con sus halagos, permitieran el sueño irregular de la ignorancia. Durante mis primeros meses con el maestro, sentía un sensible miedo a sus amonestaciones. Pronto vi que éstas se reservaban para los discípulos que habían pedido su vivisección verbal. Si algún estudiante avergonzado protestaba, Sri Yukteswar se volvía inofensivamente silencioso. Su tono jamás era iracundo, sino el de la sabiduría impersonal.
La percepción del maestro no estaba destinada a los oídos no preparados de los visitantes casuales. Casi nunca señalaba sus defectos, aunque fueran llamativos. Pero hacia los estudiantes que le pedían consejo, Sri Yukteswar sentía una seria responsabilidad. Valiente es en verdad el gurú que emprende la tarea de transformar la burda mena de la humanidad impregnada de ego. El valor de un santo está arraigado en su compasión hacia quienes, en su ceguera, caminan tropezando por este mundo. Cuando abandoné mi recelo subyacente, observé una marcada disminución en las reprimendas. De forma discreta, el maestro las transformó en lo que en comparación eran benignidad. Con el tiempo derribé todo muro de racionalismo y reserva subconsciente, tras de los cuales se protege generalmente la personalidad humana. Pie de página. El razonamiento mental guiado subconscientemente es totalmente distinto de la guía infalible de la verdad que procede del superconsciente. Encabezados por los científicos franceses de la Sorbona, los pensadores occidentales están empezando a investigar las posibilidades de percepción divina en el hombre. Durante los últimos 20 años, los estudiantes de psicología, influidos por Freud, dedicaron todo su tiempo a examinar los reinos subconscientes, señaló Rabbi Israel H. Levinthal en 1929. Es verdad que el subconsciente revela muchos de los misterios que pueden explicar las acciones humanas, pero no todos. Puede explicar lo anormal, pero no los hechos que están por encima de lo normal. La psicología más reciente, con los auspicios de las escuelas francesas, ha descubierto un nuevo territorio en el hombre que llamamos el superconsciente. En contraste con el subconsciente, que representa las corrientes sumergidas de nuestra naturaleza, revela las alturas a las que nuestra naturaleza puede llegar. El hombre presenta una triple, no una doble, personalidad. Nuestro ser consciente y subconsciente está coronado por la superconciencia. Hace muchos años, el psicólogo inglés F. W. H. Myers sugirió que, oculto en la profundidad de nuestro ser, existe tanto un montón de basura como un tesoro. A diferencia de la psicología, que centra todas sus investigaciones en la naturaleza subconsciente del hombre, esta nueva psicología del superconsciente enfoca su atención en el tesoro, la única región que puede explicar las grandes, generosas, heroicas acciones humanas. Fin del pie de página. Con el tiempo derribé todo muro de racionalismo y reserva subconsciente tras de los cuales se protege generalmente la personalidad humana. La recompensa fue una armonía natural con mi gurú. Descubrí que era confiado, considerado y amaba en silencio. Poco expresivo, sin embargo, no prodigaba las palabras de afecto. Mi temperamento es fundamentalmente devocional. Al principio era desconcertante ver que mi gurú, saturado de jnana, pero aparentemente seco para el bhakti, se expresaba solo en términos de frías matemáticas espirituales. Pie de página. Jnana, sabiduría, y bhakti, devoción, dos de los principales senderos hacia Dios. Pero cuando me sintonicé con su naturaleza, descubrí no una disminución, sino un incremento de mi acercamiento devocional a Dios. Un maestro autorrealizado es absolutamente capaz de guiar a sus distintos discípulos en la línea natural de sus inclinaciones esenciales. Mi relación con Sri Yukteswar, de algún modo inarticulada, poseía sin embargo gran elocuencia. A menudo descubría su silenciosa firma en mis pensamientos, volviendo inútiles las palabras. Sentado tranquilamente a su lado, sentía su prodigalidad derramándose sobre mi ser. La justicia imparcial de Sri Yukteswar se puso claramente de manifiesto durante las vacaciones de verano de mi primer año en la universidad. Recibí con alegría la oportunidad de pasar varios meses ininterrumpidos en Serampore con mi gurú. Puedes encargarte de la ermita. Mi maestro estaba contento de mi entusiasta llegada. Tus deberes serán la recepción de huéspedes y la supervisión del trabajo de los demás discípulos. Kumar,
un joven aldeano del este de Bengala, fue aceptado 2 semanas después para su preparación en la ermita. Extraordinariamente inteligente, se ganó enseguida el afecto de Sri Yukteswar. Por alguna razón incomprensible, el maestro era muy indulgente con el nuevo interno. Mukunda, deja que Kumar asuma tus tareas. Emplea tu tiempo en barrer y cocinar. El maestro dio estas instrucciones cuando el nuevo chico llevaba con nosotros 1 mes. Ensalzado al liderazgo, Kumar ejerció una mezquina tiranía en la casa. Silenciosamente amotinados, los demás discípulos continuaron dirigiéndose a mí para los consejos cotidianos. Mukunda, es imposible. Usted me ha hecho el supervisor, pero los otros acuden a él y lo obedecen. 3 semanas después, Kumar fue a quejarse a nuestro gurú. Lo oí desde una habitación contigua. Esa es la razón por la que le asigné a él la cocina y a ti el salón. El tono hiriente de Sri Yukteswar era nuevo para Kumar. Así has comprendido que un líder digno debe desear servir y no dominar. Tú querías el puesto de Mukunda, pero no pudiste mantenerlo gracias a tus méritos. Vuelve a tu anterior trabajo de ayudante de cocina. Después de este incidente humillante, el maestro volvió a adoptar hacia Kumar la anterior actitud de benevolencia. ¿Quién puede desentrañar los misterios de la atracción? Nuestro gurú descubrió en Kumar una fuente preciosa que no manaba para sus condiscípulos. Aunque el nuevo chico era claramente el favorito de Sri Yukteswar, no me sentía abatido. Las rarezas personales, que tienen incluso los maestros, prestan una rica complejidad al decorado de la vida. Mi naturaleza pocas veces queda atrapada en los detalles. Yo buscaba en Sri Yukteswar un beneficio más inaccesible que los elogios externos. Un día, Kumar me habló con malevolencia, sin razón. Yo estaba profundamente herido. Tu cabeza está hinchándose hasta tal punto que va a estallar. Añadí una advertencia cuya verdad sentía intuitivamente. Como no mejores de actitud, algún día se te pedirá que dejes este ashram. Riéndose sarcásticamente, Kumar repitió mi comentario a nuestro gurú, que acababa de entrar en el cuarto. Esperando ser reprendido sin alguna duda, me retiré mansamente a un rincón. Quizá Mukunda esté en lo correcto. La respuesta del maestro al muchacho se acompañó de una inusual frialdad. Escapé sin ser reprendido. 1 año más tarde, Kumar se marchó para visitar su hogar de la niñez. Hizo caso omiso a la callada desaprobación de Sri Yukteswar, que nunca ejercía un control autoritario sobre los movimientos de sus discípulos. Cuando el chico regresó a Serampore, algunos meses después, era aparente un cambio desagradable. El imponente Kumar de rostro serenamente encendido había desaparecido. Solo un aldeano mediocre se presentó ante nosotros, uno que últimamente había adquirido ciertos malos hábitos. El maestro me llamó y destrozado habló de que ahora el chico era inadecuado para la vida monástica de la ermita. Mukunda, dejaré que seas tú quien haga saber a Kumar que abandone el ashram mañana. Yo no puedo. Las lágrimas afloraron a los ojos de Sri Yukteswar, pero se controló rápidamente. El chico nunca habría caído tan bajo si me hubiera escuchado y no se hubiera ido para mezclarse con indeseables. Ha rechazado mi protección. El cruel mundo tiene que ser todavía su gurú. La marcha de Kumar no me produjo regocijo. Me preguntaba tristemente cómo alguien con poder para ganar el amor de un maestro podía responder a encantos más ordinarios. Los goces del vino y el sexo están arraigados naturalmente en el hombre
y no requieren una percepción refinada para ser apreciados. Las tretas sensuales son comparables a la adelfa de hoja perenne, fragante con sus flores multicolores. Las distintas partes de la planta son venenosas. El terreno de la curación reside en el interior, resplandeciente de esa felicidad que se busca ciegamente en miles de direcciones erróneas. Pie de página. El hombre en el estado de vigilia hace innumerables esfuerzos por experimentar placeres sensuales. Cuando todos los órganos sensoriales están cansados, olvida incluso los placeres cercanos y se va a dormir para disfrutar del descanso en el alma, su auténtica naturaleza, escribió Shankara, el gran vedantista. El gozo ultrasensual es, por tanto, extremadamente fácil de alcanzar y es muy superior a los placeres de los sentidos, que terminan siempre en desagrado. El rey inteligencia tiene doble filo, observó en una ocasión el maestro refiriéndose a la mente brillante de Kumar. Puede utilizarse como una navaja para construir o para destruir. Para cortar el forúnculo de la ignorancia o para decapitarse a sí mismo. La inteligencia solo es guiada correctamente una vez que la mente admite lo ineludible de la ley espiritual. Mi gurú alternaba libremente con discípulos, hombres y mujeres, tratándolos a todos como a sus hijos, percibiendo la cualidad de sus almas. No hacía distinciones ni mostraba parcialidad. Mientras duermes, no sabes si eres hombre o mujer, decía. Así como un hombre, por imitar a una mujer, no se convierte en mujer, así el alma, que imita tanto al hombre como a la mujer, no tiene sexo. El alma es la imagen pura, inalterable de Dios. Sri Yukteswar jamás evitó o culpó a las mujeres como objeto de seducción. También los hombres, decía, eran una tentación para las mujeres. En una ocasión le pregunté a mi gurú por qué un gran santo de la antigüedad había llamado a las mujeres la puerta del infierno. Una muchacha debió acarrearle muchos quebraderos de cabeza en sus primeros años, respondió cáusticamente mi gurú. De otro modo, hubiera censurado no a la mujer, sino a alguna imperfección en su propio autocontrol. Si un visitante se atrevía a contar una historia provocativa en la ermita, el maestro mantenía un frío silencio. No te permitas a ti mismo ser azotado por el látigo de un bello rostro, decía a los discípulos. ¿Cómo pueden disfrutar del mundo los esclavos de los sentidos? Sus sabores sutiles se les escapan mientras se arrastran por el lodo primario. Todo discernimiento sutil se pierde para el hombre de anhelos elementales. Los estudiantes que trataban de huir del engaño dualístico de Maya recibían de Sri Yukteswar consejo paciente y comprensivo. Así como el objetivo de comer es satisfacer el hambre, no la gula, así el instinto sexual está diseñado para la propagación de las especies de acuerdo con la ley natural, nunca para provocar anhelos insaciables, decía. Destruye ahora los deseos erróneos. De otra forma, te seguirán después de que el cuerpo astral rasgue su carcasa física. Aunque la carne sea débil, la mente debe resistir constantemente. Si la tentación te asalta con fuerza cruel, supérala con el análisis impersonal y una voluntad indomable. Toda pasión natural debe ser dominada. Conserva tu energía. Sé como el vasto océano. Absorbe interiormente los ríos tributarios de los sentidos. Los pequeños anhelos son brechas en el embalse de tu paz interior, que permiten que las aguas de la salud se desperdicien por el estéril suelo del materialismo. El fuerte y activo impulso de los deseos erróneos es el mayor enemigo de la felicidad humana.
ronda por el mundo como un león del autocontrol. Verás cómo las ranas de la debilidad no te tratan a patadas. Finalmente, el devoto es liberado de toda coacción de los instintos. Transforma su necesidad de afecto humano en aspiración solo por Dios, un amor único porque es omnipresente. La madre de Sri Yukteswar vivía en el distrito Rana Mahal de Benares, donde visité por primera vez a mi gurú. Cariñosa y cortés, era sin embargo una mujer de opiniones muy fuertes, muy firmes. En una ocasión estuve en la terraza de su casa observando una conversación entre madre e hijo. El maestro estaba intentando, a su modo tranquilo y delicado, convencerla de algo. Al parecer no tenía éxito, pues ella negaba vigorosamente con la cabeza. No, no, hijo mío, ahora vete. Tus sabias palabras no son para mí. Yo no soy tu discípula. Sri Yukteswar retrocedió sin más discusión, como un niño a quien han reprendido. Me conmovió su gran respeto hacia su madre, incluso ante el comportamiento poco razonable de ella. Ella lo veía únicamente como a su chiquillo, no como a un sabio. En este incidente trivial había encanto. Proporcionaba un detalle de la naturaleza excepcional de mi gurú, interiormente humilde y exteriormente relajada. Las reglas monásticas no permiten a un swami mantener vínculos con el mundo tras su ruptura formal con él. No puede celebrar las ceremonias rituales familiares que son obligatorias para una persona de familia. No obstante, Shankara, el antiguo fundador de la orden de los swamis, desatendió el mandamiento. Al morir su amada madre, cremó su cuerpo con fuego celestial que hizo brotar de su mano levantada. Sri Yukteswar también hizo caso omiso de las restricciones de una forma menos espectacular. Cuando su madre murió, organizó los servicios crematorios junto al sagrado Ganges en Benares y, de acuerdo con una antigua costumbre, dio de comer a muchos brahmanes. Las prohibiciones sástricas tienen como finalidad ayudar a los swamis a superar identificaciones estrechas. Shankara y Sri Yukteswar habían fundido su ser en el espíritu impersonal. No necesitaban ser salvados gracias a la regla. También, en ocasiones, un maestro ignora a propósito un canon para defender el principio que subyace en él como superior e independiente de la forma. Así Jesús arrancó espigas en el día de descanso. A sus inevitables críticos les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Aparte de las escrituras, raras veces un libro fue honrado con el examen de Sri Yukteswar. No obstante, siempre estaba al corriente de los últimos descubrimientos científicos y otros avances del conocimiento. Conversador brillante, disfrutaba intercambiando con sus invitados puntos de vista sobre innumerables temas. La aguda inteligencia y la alegre risa de mi gurú animaban cualquier discusión. A menudo grave, el maestro nunca estaba sombrío. Para buscar a Dios no es necesario desfigurar el rostro, señalaba. Recuerda que encontrar a Dios significará el funeral de todas las penas. Entre los filósofos, profesores de universidad, abogados y científicos que venían a la ermita, muchos llegaban para su primera visita suponiendo que iban a encontrarse con un religioso ortodoxo. De vez en cuando, una sonrisa desdeñosa o una mirada de tolerancia divertida dejaban ver que los recién llegados no esperaban oír más que algunos tópicos piadosos. Pero su marcha a regañadientes ponía claramente de manifiesto que Sri Yukteswar había demostrado poseer una visión precisa en los campos de su especialidad. Normalmente mi gurú era afable y cortés con los invitados. Les daba la bienvenida con encantadora cordialidad. No obstante,
Los egocéntricos inveterados con frecuencia sufrían una fuerte impresión. En el maestro encontraban o una glacial indiferencia o una formidable oposición, hielo o hierro. En una ocasión, un conocido químico se las vio con Sri Yukteswar. El visitante no admitía la existencia de Dios, ya que la ciencia no ha encontrado forma de detectarlo. Así pues, inexplicablemente, ¿no ha conseguido usted aislar al Poder Supremo en sus tubos de ensayo? La mirada del maestro era dura. Le aconsejo que haga un experimento sin precedentes. Examine sus pensamientos ininterrumpidamente durante 24 horas. No volverá a sorprenderse de la ausencia de Dios. Un célebre pundit recibió un susto similar. Con ostentoso fervor, el erudito sacudió los techos del ashram con sabiduría tomada de las escrituras. Sonoros pasajes salidos del Mahabharata, los Upanishad, los Bhasyas de Shankara. Pie de página. Los Upanishads o Vedanta se encuentran en determinadas partes de los Vedas como resúmenes esenciales. Los Upanishads proporcionan las bases doctrinales de la religión hindú. Recibieron el siguiente tributo de Schopenhauer. ¿Cómo respiran los Upanishads de principio a fin el sagrado espíritu de los Vedas? ¿Cómo es conmovido por este espíritu, hasta las profundidades de su alma, quien se ha familiarizado con este libro incomparable? De cada frase surgen profundos, originales y sublimes pensamientos, y el conjunto está impregnado de un espíritu elevado, sagrado y ferviente. El acceso a los Vedas a través de los Upanishads es, a mis ojos, el mayor privilegio que este siglo puede reclamar ante los siglos anteriores. Y Bhasyas de Shankara son los comentarios que Shankara explicó de forma incomparable los Upanishads. Estoy esperando oírle. El tono de Sri Yukteswar era inquisitivo, como si hubiera reinado un silencio absoluto. El pundit estaba desconcertado. Ha habido citas en sobreabundancia. Las palabras del maestro me hicieron vibrar de alegría en el rincón en que estaba sentado, a respetuosa distancia del visitante. Pero, ¿qué comentarios originales extraídos de sus vivencias personales puede usted aportar? ¿Qué texto sagrado ha absorbido y hecho suyo? ¿En qué sentido han renovado estas verdades eternas su naturaleza? ¿Se contenta usted con ser un hueco fonógrafo que repite mecánicamente las palabras de otros? Me rindo. La desazón del erudito era cómica. No poseo realización interior. Quizá comprendió por primera vez que la colocación experta de una coma no afecta a una coma espiritual. Estos engreídos exangües huelen excesivamente a lámpara, comentó mi gurú cuando se marchó el escarmentado. Prefieren que la filosofía sea una ligera gimnasia intelectual. Sus elevados pensamientos están cuidadosamente desligados tanto de la ruda acción externa como del rigor de la disciplina interior. El maestro subrayó en otras ocasiones la futilidad del simple aprendizaje de libros. No confundan la comprensión con la amplitud de vocabulario, señalaba. Los escritos sagrados son beneficiosos porque estimulan el deseo de realización interior si se asimilan despacio, estrofa a estrofa. El continuo estudio intelectual termina en vanidad y la falsa satisfacción que proporciona un conocimiento sin digerir. Sri Yukteswar contaba una de sus experiencias personales en enseñanza de las escrituras. El escenario fue una ermita en el bosque, en Bengala Oriental, donde pudo observar los métodos de un célebre profesor.
Dabru Balav. Su sistema, a la vez simple y difícil, era corriente en la India antigua. Dabru Balav había reunido a los discípulos a su alrededor en las soledades silvestres. Ante ellos estaba abierto el sagrado Bhagavad Gita. Estuvieron estudiando atentamente un pasaje durante media hora. Después cerraron los ojos. Pasó otra media hora. El maestro hizo un breve comentario. Sin moverse, volvieron a meditar durante una hora. Finalmente habló el gurú. ¿Han entendido ustedes? Sí, señor. Uno del grupo aventuró esta afirmación. No, no completamente. Busquen la vitalidad espiritual que ha dado a estas palabras el poder de rejuvenecer la India siglo tras siglo. Transcurrió otra hora en silencio. El maestro despidió a los alumnos y se volvió hacia Sri Yukteswar. ¿Conoce usted el Bhagavad Gita? No, señor, realmente no, aunque mis ojos y mi mente han recorrido sus páginas muchas veces. Miles de personas me han contestado de forma distinta. El gran sabio sonrió al maestro, bendiciéndolo. Si uno se afana en la exhibición externa de las riquezas de las escrituras, ¿qué tiempo deja para la inmersión interna y silenciosa en pos de las perlas de inestimable valor? Sri Yukteswar dirigió el estudio de sus propios discípulos por el mismo intensivo método de enfoque interior. La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos, decía. Cuando tu convicción sobre una verdad no está solamente en tu cerebro, sino en tu ser, podrás responder defidentemente de su significado. Se oponía a toda tendencia que los estudiantes pudieran tener al análisis libresco como paso necesario para la realización espiritual. Los rishis escribieron en una frase profundidades que ocupan a los comentaristas eruditos durante generaciones, comentaba. Las inacabables controversias literarias son para las mentes haraganas. ¿Qué pensamiento más liberador que Dios es? O mejor, Dios. Pero el hombre no regresa fácilmente a la simplicidad. Para él raramente existe Dios, sino las doctas pomposidades. Su ego se siente satisfecho de comprender tal erudición. Los hombres que estaban orgullosos de su alta posición social, en presencia del maestro, tenían que añadir la humildad a sus demás posesiones. En una ocasión, un magistrado local llegó a la ermita junto al mar, en Puri, para una entrevista. El hombre, que tenía fama de cruel, estaba en situación de echarnos del ashram. Advertía a mi gurú sobre la despótica posibilidad. Pero éste se sentó con aire inflexible y no se levantó para recibir al visitante. Un poco nervioso, me senté cerca de la puerta. El hombre tuvo que contentarse con una caja de madera. Mi gurú no me pidió que trajera una silla. No se produjo lo que obviamente esperaba el magistrado, que su importancia se reconociera ceremoniosamente. Siguió una discusión metafísica. El invitado iba a tumbos dando interpretaciones erróneas de las escrituras. A medida que su exactitud se hundía, su cólera se elevaba. ¿Sabe usted que fui el número 1 en los exámenes de MA? El razonamiento lo había abandonado, pero todavía podía gritar. Señor magistrado, ¿olvida usted que esto no es la sala del tribunal?, respondió el maestro sin alterarse. De su infantil observación, deduzco que su carrera universitaria fue corriente. En cualquier caso, un título universitario no se relaciona ni remotamente con la realización védica. Los santos no se fabrican en lotes semestrales como los contables. Tras quedar en silencio anonadado,
El visitante se rió a carcajadas. Este es mi primer encuentro con un magistrado celestial, dijo. Más tarde hizo la petición formal de ser aceptado como discípulo condicional, redactada de acuerdo a su naturaleza en términos legales. Mi gurú se encargaba personalmente de los detalles relacionados con la gestión de su propiedad. En varias ocasiones, personas sin escrúpulos intentaron conseguir el terreno que era posesión ancestral del maestro. Con determinación e incluso promoviendo causas judiciales, Sri Yukteswar venció a todos sus oponentes. Sufrió estas penosas experiencias por el deseo de no ser jamás un gurú mendicante o un peso para sus discípulos. Su independencia económica era una de las razones por las que en mi alarmante... Su independencia económica era una de las razones por las que en mi alarmante disculpa. Su independencia económica era una de las razones por las que en mi alarmantemente franco maestro no había rastro de astucia diplomática. A diferencia de esos profesores que tienen que adular a quienes los mantienen, mi gurú era impermeable a la influencia, abierta o sutil, de la riqueza de los demás. Jamás lo oí pedir, ni siquiera indirectamente, dinero bajo ningún concepto. La preparación en su ermita se daba gratuita y libremente a todos los discípulos. Un día llegó al ashram de Serampore un insolente ayudante del Tribunal de Justicia para entregar a Sri Yukteswar una citación judicial. Un discípulo llamado Kanai y yo mismo estábamos presentes. La actitud del funcionario hacia el maestro era ofensiva. Será muy beneficioso para usted dejar las oscuridades de su ermita y respirar el honrado aire de la sala del tribunal. El ayudante sonreía con desprecio. No pude contenerme. Otra imprudente palabra más, y acabará usted en el suelo, me adelanté con aire amenazador. ¡Miserable! El grito de Kanai fue simultáneo al mío. ¿Cómo se atreve a traer sus blasfemias a este sagrado ashram? Pero el maestro se colocó delante del culpable, protegiéndolo. No se exalten sin motivo. Este hombre está cumpliendo con su obligación. El funcionario, aturdido por la diversa acogida, ofreció respetuosamente sus disculpas y salió corriendo. Era sorprendente que un maestro de voluntad tan fuerte pudiera ser interiormente tan sereno. Encajaba en la definición védica de un hombre de Dios. Más delicado que las flores cuando se trata de amabilidad, más fuerte que el trueno cuando están en juego los principios. En este mundo siempre existen personas que, en palabras de Browning, no soportan la luz, siendo ellas mismas oscuras. De vez en cuando, algún desconocido hacía reproches a Sri Yukteswar sobre una queja. De vez en cuando, algún desconocido hacía reproches a Sri Yukteswar sobre una queja imaginaria. Mi imperturbable gurú escuchaba cortésmente, analizándose para ver si había alguna pizca de verdad en la denuncia. Estas escenas traían a mi mente uno de los inimitables comentarios del maestro. Algunas personas intentan sobresalir cortando las cabezas de los demás. La inquebrantable serenidad de un santo impresiona más que cualquier sermón. Quien es lento para la ira, supera a los poderosos, y quien gobierna su espíritu, al conquistador de ciudades. Proverbios 16:32. Con frecuencia pensaba que mi majestuoso maestro podía haber sido fácilmente un emperador o un portentoso guerrero si su mente se hubiera concentrado en la fama o los logros mundanos. Por el contrario, había elegido tomar por asalto las ciudades interiores de la ira y el egoísmo, cuya caída mide la estatura de un ser humano.
Bueno, queridos amigos, pues cuántas historias, cuántas enseñanzas en estas páginas. Vamos a retroceder y a reflexionar sobre algunas de las palabras de Yogananda en esta parte del capítulo 12. Vamos a ver cuando el padre de Yogananda va a visitar al gurú de Yogananda y Sri Yukteswar lo critica, ¿no? Y cuando Yogananda va y le dice, oye, por qué hablaste de mí así con mi padre, ¿no? Y que luego que Sri Yukteswar le responde, no volveré a hacerlo. El tono del maestro era de disculpa. Me desarmó instantáneamente. Con qué prontitud admitió el gran hombre su error. Aunque no volvió a alterar la paz mental de mi padre, el maestro continuó diseccionándome implacablemente donde y cuando quiso. Bueno, sobre esto se podrían decir muchas cosas, pero quisiera enfocarme en la humildad de Sri Yukteswar, la humildad de reconocer sus propios errores, a pesar de ser un maestro de la estatura de Cristo, como nos platica Yogananda, y el ejemplo que nos dejó para nosotros mismos eh, tener siempre esa humildad. Es muy fácil pensar que uno puede hacer lo que quiera en este mundo porque Dios nos dio muchos poderes, nos dio nuestras manos, nuestros pies, nos dio la inteligencia, nos dio la creatividad, y entonces podemos ir por el mundo haciendo pues lo que queramos, lo que se nos antoje. Obviamente cualquier acción que uno haga tiene consecuencias, y es por eso que es muy importante permanecer siempre humildes y permanecer siempre con la actitud de buscar la ayuda divina, buscar la guía divina, de buscar el mejoramiento. Y como lo hizo Sri Yukteswar cuando se le presentó una oportunidad de mejorar, siendo él ya un maestro unido con Dios, pues puedo mejorar mi actitud, ¿no? En este caso era la actitud hacia el padre de uno de mis discípulos. Bajó la cabeza con humildad y dijo, no volveré a hacerlo. Y es que como los errores pueden ser un instrumento de aprendizaje muy importante si aprendemos a tratarlos con respeto y con amor, incluso con entusiasmo. Eh, Esto va un poco más allá de lo que son las palabras de Yogananda y los hechos de esa historia en particular, pero me viene a la mente cómo en esta cultura hemos como hecho del error algo malo, y en realidad es algo que habría que celebrar, porque creo que es eh, una indicación de que existe el progreso. Por ejemplo, si un niño pequeñito ves que no se cae nunca, pues es porque no está queriendo aprender, ¿no? A caminar. Entonces, no hay que celebrar de que, ay, qué bueno que no te estás cayendo, sino al contrario, ¿no? Qué bueno que estás tratando de aprender a caminar. Y cada vez que te caes es un signo que estás intentando hacer progreso, intentando expandir tus capacidades, algo que todavía no puedes hacer, pero estás intentando una y otra vez, por eso estás cometiendo esos errores que les podemos llamar oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, y celebrar, ¿no? Cada una de esas veces que uno tiene ese feedback de la vida. Vamos a seguir adelante. Bueno, aquí hay algo muy interesante que dice Sri Yukteswar cuando estaba hablando de cómo eh, cuando él iniciaba a criticar a los criticones, luego ya los criticones se iban corriendo de la ermita, que decía, perdón, la tierna debilidad interior que se revuelve ante el más leve toque de censura es como las partes enfermas del cuerpo que retroceden incluso ante el trato más delicado. Este era el divertido comentario de Sri Yukteswar con respecto a quienes salían corriendo.
muy interesante porque nos da una pista de cómo encontrar en nosotros mismos aquellas cosas que podemos mejorar, que podemos fortalecer. Em, eh, Asha Nayaswami, tal vez alguno de ustedes la conoce, que está por allí en redes sociales, que es también una discípula de Yogananda a través de Swami Kriyananda. Dice, bueno, cuando una persona te hace algo y te duele, te hiere, no te preguntes tanto em, por qué por qué esa persona me trató así, o etcétera, etcétera, sino por qué soy vulnerable a ese tipo de situaciones. Hay una metáfora que pues, nos puede ayudar a entender esta situación. Es exactamente lo que dice Sri Yukteswar. Si yo tengo una herida muy fuerte aquí a la altura de las costillas, por ejemplo, eh, y alguien me toca, me va a doler mucho. Y aunque a lo mejor esa persona me tocó por accidente y yo puedo decirle, oye, ¿qué te pasa? Fíjate bien, no, me duele cuando le haces así, etcétera. Pero puede que esa persona haya hecho lo mismo con otra persona accidentalmente y teniendo la piel sana, las costillas sanas, todo, pues a la otra persona no le hizo ningún efecto, ¿no? Entonces es eso, ver no tanto cuál es la acción o cómo está mal o cómo es injusta y todo eso, sino ver por qué yo soy tan vulnerable a ese tipo de acción y qué puedo hacer para ser más fuerte y para ya no ser vulnerable. Y no quiere decir que estemos justificando a la otra persona de decir, bueno, pues entonces está bien que las personas se comporten mal o etcétera. No, a veces sí hay que hablar cuando es necesario, poner límites, etcétera. Pero más importante todavía es ver hacia adentro. Vamos a seguir adelante. Em, pues mira, esto de hecho es una cosa muy similar. Decía, el maestro ofrecía refugio y guía para siempre, pero muchos pedían también un mezquino bálsamo para el ego. Se marchaban prefiriendo las innumerables humillaciones de la vida a la humildad. Los resplandecientes rayos, la abierta y penetrante luz del sol de la sabiduría eran demasiado poderosos para su enfermedad espiritual. Buscaban maestros menores que dándoles sombra con sus halagos permitieran el sueño irregular de la ignorancia. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Te dice, oye, pues si estás enfermo no te pongas nada más un bálsamo para sentirte mejor, que te quite el dolor, sino fíjate bien qué es lo que hay, cómo lo puedes sanar, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver. Aquí, eh, bueno, la parte cuando Sri Yukteswar tiene que echar a Kumar de la ermita porque ya no se estaba comportando apropiadamente, dice Mukunda, dejaré que seas tú quien haga saber a Kumar que abandone el ashram mañana, yo no puedo. Las lágrimas afloraron a los ojos de Sri Yukteswar, pero se controló rápidamente. Quiero hacer referencia a esto porque nos da una lectura de Sri Yukteswar llena de sensibilidad. Eh, como dice que los ojos se le llenaron de lágrimas. em, Porque, bueno, yo veo que a veces es fácil caer en el pensamiento de que una persona a lo mejor muy elevada espiritualmente, em, pues ya no siente o está siempre en un estado de paz, que es cierto, pero lo que yo entiendo es como que hay niveles de sentimiento, de sensaciones. Entonces como que al nivel fundamental está siempre esa conexión con Dios, que es la dicha, que es la paz, pero en niveles em, menos sutiles existe como quiera toda el, la dimensión de las emociones humanas, ¿no? Y entonces no es que
que uno se tenga que hacer menos humano para poder ser más divino. Eso es el punto que quería hacer, ¿no? No es que uno tiene que ser menos humano para ser más divino, sino al contrario, entre más uno se acerca a la divinidad, más perfectamente se expresa también su humanidad. Y que es todo esto, ¿no? La capacidad de sentir compasión, de sentir por los demás, la empatía, la simpatía, etcétera. Bueno, un pequeño paréntesis. Vamos a ver, cuando dice ahora Sri Yukteswar, el rey inteligencia tiene doble filo, observó en una ocasión el maestro refiriéndose a la mente brillante de Kumar. Puede utilizarse como una navaja para construir o para destruir, para cortar el forúnculo de la ignorancia o para decapitarse a sí mismo. La inteligencia solo es guiada correctamente una vez que la mente admite lo ineludible de la ley espiritual. Y continúa diciendo, no, vamos hasta ahí. Bueno, esto es muy interesante, como dice, la inteligencia solo es guiada correctamente una vez que la mente admite lo ineludible de la ley espiritual. Esto es muy padre, no sé cómo decirlo, muy interesante de saber cómo es importante conocer las leyes del mundo en donde vivimos, no solamente a nivel material, sino a nivel espiritual, porque si no conoces las leyes, como dice aquí, y cuántos son ineludibles, pues no importa, o sea, no va a tener ningún sentido la inteligencia. Por ejemplo, si tú no aprendes que el fuego destruye la piel, porque es una ley, vas a seguir poniéndola una y otra vez y no vas a saber nunca por qué, y te pones la mano en el fuego y luego te duele y dices, ¿por qué? Y la vuelves a poner y te duele y ¿por qué? Y eso es como realmente tanta gente vivimos la vida, desafortunadamente, simplemente por la falta de una disposición o de un interés o de un deseo por la introspección, porque a través de la introspección se pueden aprender las leyes espirituales, porque exactamente así como uno tiene ese feedback inmediato de poner la mano en el fuego y está caliente, me duele, la quito. Del mismo modo, tiene la vida maneras de hacernos aprender las leyes espirituales de nuestro mundo, de nuestra vida, solo que son tal vez un poco menos inmediatas, ¿no? A lo mejor dices una cosa o haces una cosa y la consecuencia a lo mejor no te llega sino hasta en la noche o un día después o un mes después o un año después o una vida después. Pero es muy importante, por eso siempre tratar de sentir con sensibilidad, bueno, esto que hice, esto que dije, qué efecto tiene sobre mi propia conciencia, me hace sentir más pequeño, más como contraído, o me hace sentir más grande, más expandido, más en paz. Y esa es una muy buena manera de comenzar a tratar de entender las leyes espirituales. Obviamente luego pues los maestros nos las explican con sus palabras a través de libros, etcétera. Pero es siempre también importante tener esa actitud de científico espiritual, de tratar de hacer tus propios experimentos y ver qué es lo que está sucediendo o cómo estás percibiendo a través de tu propia experiencia todas estas leyes. Vamos a continuar. Bueno, aquí algún tema muy actual que me parece bien comentar. Dice, mientras duermes no sabes si eres hombre o mujer, decía el maestro. Así como un hombre, por imitar a una mujer, no se convierte en mujer, así el alma imita tanto al hombre como a la mujer. Así el alma que imita tanto al hombre como a la mujer no tiene sexo. El alma es la imagen pura, inalterable de Dios.
Y bueno, lo quería mencionar porque veo que últimamente hay mucha confusión acerca de este tema. Em, pues los maestros, el yoga, todas las enseñanzas del Oriente nos enseñan que el alma va más allá del género, ¿no? No es hombre ni mujer. Y bueno, lo que puede suceder, y es que todo esto se explica con el tema de la reencarnación, que a lo mejor un alma se ha encarnado por decenas o cientos de veces como una mujer, y de pronto en esta última encarnación le tocó ser hombre, pues va a ser una situación, un reto muy difícil para esa persona, porque va a tener todos los recuerdos, todas las maneras de ser una mujer, sin embargo se encuentra en el cuerpo de un hombre. Y eso es lo que sucede pues hoy en día, y que creo que sucederá siempre y ha sucedido desde siempre, pero que el día de hoy hay mucha confusión al respecto, y bueno, quería traer un poco de luz a la situación. Vamos a continuar. Em, Cuando decía Sri Yukteswar, em, esto sí es importante, dice, así como el objetivo de comer es satisfacer el hambre y no la gula, así el instinto sexual está diseñado para la propagación de las especies de acuerdo con la ley natural, nunca para provocar anhelos insaciables, decía. Destruye ahora los deseos erróneos, de otra forma te seguirán después de que el cuerpo astral rasgue su carcasa física. Aunque la carne sea débil, la mente debe resistir constantemente. Si la tentación te asalta con fuerza cruel, supérala con el análisis impersonal y con una voluntad indomable. Toda pasión natural debe ser dominada. Conserva tu energía. Sé como el vasto océano. Absorbe interiormente los ríos tributarios de los sentidos. Los pequeños anhelos son brechas en el embalse de tu paz interior que permiten que las aguas de la salud se desperdicien por el estéril suelo del materialismo. El fuerte y activo impulso de los deseos erróneos es el mayor enemigo de la felicidad humana. Ronda por el mundo como un león del autocontrol. Verás cómo las ranas de la debilidad no te tratan a patadas. Finalmente, el devoto es liberado de toda coacción de los instintos. Transforma su necesidad de afecto humano en aspiración solo por Dios. Un amor único porque es omnipresente. Bueno, aquí está hablando de aspiraciones muy elevadas, pero que podemos, a las que podemos aspirar poco a poco. Podemos hacer pasos pequeños, em, pasos, ¿cómo se puede decir? Accesibles. Em, o sea que si uno a lo mejor leyendo esto dice, bueno, a mí me parece que vivir de esa manera es como estar en el nivel 100, ¿no? De cómo vivir la vida, y yo estoy en el nivel 7. Pues sí, no vas a poder hacer ese salto del 7 al 100, pero puedes hacer un esfuerzo continuo, cotidiano, eh, paciente, constante, para llegar al nivel 8. Y así como el niño que se cae, se vuelve y se levanta, y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, y una vez, y dos veces, y tres veces, y las veces que sean necesarias, hasta que aprende a caminar. Del mismo modo podemos aprender el autocontrol y todas las cualidades que nos sirven para vivir una vida más feliz y más plena. Así que bueno, esa es la invitación que te hago, que poco a poco, sin desanimarte, sin desalentarte, vayas haciendo esos pequeños pasos para desarrollar tu autocontrol, que una cosa muy importante, porque como decía aquí, de otra forma desperdiciamos toda la energía en nuestros sentidos, y se nos va la energía, se nos va la vida, se nos va la salud. Y bueno, es eso, no te desanimes si ves que tienes hábitos muy arraigados, muy fuertes, em,
No pienses que si tratas una vez y no pudiste, no digas, ya no pude. No, el hábito, o sea, esto es más fuerte que yo y no pude y ni modo, y así soy y se acabó. Sino que digas, bueno, todavía no he podido. Esa es la diferencia sutil que hay que hacer entre no pude, todavía no he podido. Vamos a seguir adelante, ya casi a terminar. Eh, bueno, esto está muy lindo cuando decía Sri Yukteswar, la aguda inteligencia y la alegre risa de mi gurú animaban cualquier discusión. A menudo grave, el maestro nunca estaba sombrío. Para buscar a Dios no es necesario desfigurar el rostro, señalaba. Recuerda que encontrar a Dios significará el funeral de todas las penas. Y esta es una frase que en lo personal me toca muy profundo, em, porque, bueno, dos cosas. Uno, habla de su naturaleza, cómo era tan eh, sólido y ¿no? enraizado en esa alegría divina, en esa dicha divina. em, pero cómo eso, su ejemplo y sus palabras, estas palabras, nos dan esa promesa de que, como dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y todas las demás, todas esas cosas se te darán por añadidura, ¿no? Em, y es eso, lo que uno quiere siempre en la vida, pues es es la felicidad, ¿no? El bienestar, la paz. Y esto es lo que nos está prometiendo aquí Sri Yukteswar y es lo que nos prometen los maestros, las escrituras, que dice aquí, encontrar a Dios significará el funeral de todas las penas. Por eso nos decía Jesús, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas se, se te darán, incluso cosas materiales, cosas, necesidades humanas, todas las necesidades, todos tus anhelos van a ser satisfechos, perdón, en esa comunión con Dios. Vamos a seguir adelante. Eh, vamos a ver. Ok, vamos a terminar con este último eh, párrafo que dice, era sorprendente que un maestro de voluntad tan fuerte pudiera ser interiormente tan sereno. Encajaba en la definición védica de un hombre de Dios. Más delicado que las flores cuando se trata de amabilidad, más fuerte que el trueno cuando están en juego los principios. Y bueno, esto se puede ver en la vida de tantos santos, como siempre los describen como gente eh, tan fuerte, con mucho poder, con mucha energía, como dice aquí, más fuerte que un trueno cuando los principios están en juego. Bueno, a mí me ha tocado conocer a un santo y es así como un trueno que si hay algún principio en juego no tiene ninguna duda de disparar, em, y no le importa en absoluto si a la gente le va a gustar o no, si va a perder la simpatía de alguien o no. Hay un principio en juego y hay que defenderlo, hay que hacer justicia, pero al mismo tiempo cuando se necesita la amabilidad, bueno, por ejemplo, pues yo no conocía a Swami Kriyananda, el discípulo directo de Yogananda, que fundó las comunidades de Ananda, pero he conocido a cientos de personas que lo han conocido o que lo conocieron, em, y cómo hablaban de esa amabilidad tan excepcional que cualquier persona, y va a parecer una exageración, pero tanta gente me lo ha dicho que les juro que así era que cualquier persona apenas lo conocía y sentía ya que era su mejor amigo. Em, y bueno, esa es una de las cosas
que nos dejó Swami Kriyananda y que nos deja Yogananda, ese amor impersonal, ¿no? Y es eso, es un producto de la comunión con Dios, que Dios, como nos decía Yogananda, se puede experimentar en el corazón como amor incondicional, impersonal, impersonal en el sentido que es igual para todos, ¿no? No es que más para ti porque me caes bien, o etcétera, sino es simplemente un amor que es eh, a pesar de todo. Em, y bueno, estas son las cosas a las que podemos aspirar, haciendo nuestras prácticas, leyendo acerca eh, de la espiritualidad, pero muy importante también, como nos decía Sri Yukteswar en este capítulo, de, de, de buscar tener esa realización, esa experiencia, y no contentarnos con memorizar las escrituras, em, porque ya sabemos que hasta el diablo puede citar las escrituras, sino realmente em, hacer un esfuerzo por desarrollar todas esas cualidades poco a poco, porque pues a lo mejor uno puede decir, híjole, pues cuántas cosas hay que desarrollar: la devoción, la voluntad, el autocontrol, la amabilidad, la compasión, la paciencia, la perseverancia, y es una lista que no tiene fin, ¿no? Pero si uno se enfoca, ¿no?, un pedacito a la vez, dice, bueno, hoy me voy a enfocar, o este mes, o ¿no?, esta semana, en esta cualidad, o en desarrollar este aspecto de mi ser, en desarrollar esta parte de mi mente, o de mi corazón, o de mi voluntad, o de mi cuerpo, y estar siempre en una constante expansión, pues sin duda alguna, amigo, vamos a llegar a esa meta, que es esa comunión con Dios. Espero que tengas un día o una noche bendecida. Namaste.